Bueno, a lo que vinimos, ¿qué está pasando con los hermanos ecuatorianos que están en México? Hemos revisado la situación desde el punto de vista diplomático, todas las leyes internacionales que han sido violadas. El día de hoy pues habrá el tratamiento también en espacios internacionales, ¿no? Veremos los pronunciamientos de todos los países, pero lo que se prevé es que haya pues serios cuestionamientos a lo que hizo nuestro país lastimosamente en contra de la soberanía de México en Ecuador, ¿no? Con su embajada. 9:16. Tenemos una nota de nuestra compañera Evelyn Caiza. La incertidumbre de los viajeros y estudiantes ecuatorianos se inició precisamente la noche del viernes 5 de abril, cuando por orden del presidente Noboa, la Fuerza Pública Ecuatoriana ingresó sin autorización a la Embajada de México para aprender a Jorge Glass, ex vicepresidente de la República. Veamos la nota. La incertidumbre de viajeros y estudiantes ecuatorianos y mexicanos se inicia la noche del viernes 5 de abril, cuando por orden del presidente Daniel Noboa, la Fuerza Pública Ecuatoriana ingresó sin autorización a la Embajada de México, con el objetivo de aprender al ex vicepresidente Jorge Glass. Tras la arremetida, el país anunció la salida de todo su personal y el cierre de sus servicios consulares de manera indefinida, es decir, ya no tramitará en territorio ecuatoriano visas ni documentos hasta nuevo aviso. Jan Guardarrama es un periodista mexicano que vive en el Ecuador hace 5 años. Para él, va a haber respuesta y explicaciones sobre las visas y documentos, y cree además que de esta semana no pasará. Hace un llamado a estar pendientes de las páginas oficiales. La embajada siempre ha estado a favor de dar toda esa información. Y reitero, no es que se haya pedido, imagino que todavía va a haber una parte consular que va a explicar, no creo que tarde más esta semana, porque ya dijeron que estaban las páginas para poder dar seguimiento, y quiénes sí. De hecho, el gobierno mexicano lo que sí tuvo una buena madurez a la respuesta fue que la entrada va a seguir estando normal. Recalca que al ecuatoriano le urge salir del país porque no hay trabajo ni se respetan los derechos. Simplemente había tanta demanda porque el ecuatoriano le urge salir de su propio país porque no hay trabajos, no se respetan los derechos. No se le puede echar la culpa a una cuestión de la embajada cuando lamentablemente el que no está favoreciendo sus derechos es el mismo país. Entonces, ¿qué están haciendo? Están migrando y migran con mentiras. O sea, quieren un documento aunque lo necesitan y a veces no todos van a estudiar. Juan Romero, en cambio, vive en México. Se fue a hacer una maestría en 2018. Actualmente mantiene una residencia temporal. Y a él sí le preocupa la situación de los estudiantes ecuatorianos en ese país y las complicaciones que se les vienen. Entonces supongo que ahora, después de haber roto las relaciones, pues va a ser mucho más difícil. Incluso probablemente no sé si van a funcionar los servicios consulares en Ecuador. Y me preocupa sobre todo el asunto de los estudiantes que ya están aquí, que pues obviamente tienen que renovar sus visas temporales de estudiante para poder seguir acá. Comenta que ya de por sí, México tiene un sistema de visas muy estricto. Él dice que no sabe cómo se está manejando el tema. Comenta también que no se ha difundido mayor información. En Ecuador, las autoridades no se arrepienten de este suceso, mientras que las autoridades del país centroamericano informaron a la comunidad mexicana y empresarial que radica en Ecuador que habrá asistencia a través del Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior, SIRME, y que también pueden contactarse con las embajadas mexicanas en Chile, en Colombia y en Perú. Cuatro años de experiencia y precisamente por eso queremos consultarle a ella cuáles pueden ser las dificultades que podrían enfrentar los ecuatorianos en obtener visas a México. Ya nos decía el testimonio y también pues la realidad, lo que ha venido pasando es que tampoco es que era tan sencillo obtener una visa para viajar a México, precisamente por la cantidad de hermanos migrantes que han estado saliendo del Ecuador, tratando de llegar a México y de México pues pasar a los Estados Unidos. ¿Cómo está, Lucía? Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Sofi. Buenos días. Pues un saludo cordial a todos. Realmente, a ver, en la parte turística lo que nosotros coincidimos, según la entrevista, es correcto. O sea, ya después de pandemia, poquito, 1 o 2 años, ya el asunto de encontrar un turno para, por ejemplo, solicitar un visado es súper complicado y son estrictos en muchas cosas.
Y en realidad lo que dice la fuente es real, lo que acaba de hablar el caballero que me antecedió. Las personas quieren salir del país y relativamente no justifican el medio, y es por eso que la embajada colocó de carácter estricto mucha documentación desde hace 2 años. Entonces, turísticamente no nos vemos como en esa afectación porque ya ha sido muy complicado. Hemos tratado de como asociaciones inclusive hacer acercamientos con el cónsul, el señor Canseco, que ahorita está saliendo, pero ha sido muy complicado y complejo. Lo que sí lamentamos mucho es la parte corporativa. Por ejemplo, para nosotros es importante resaltar que hay muchos congresos médicos, de coaching, inclusive el tema de estudiantes que en realidad están cruzando ciertas cosas y la parte empresarial. Entonces, más allá, sí se debería profundizar el tema a nivel diplomático. Es complicado porque de una u otra manera que hayan empresarios mexicanos que vengan aquí y que de aquí se mande también estudiantes o que hayan congresos y etcétera, dinamiza la economía. Y es quitarnos un punto más. Ya la parte turística hace 2 años nos quitaron. Con todo este problema que también hace 2 años nosotros, de hecho, estuvimos también presentes en radio indicando que nos preocupaba la situación de los ecuatorianos que viajaban a México sin un horizonte, sin un rumbo, sin una realidad, y muchos casos catastróficos que no sé cómo quedarían en fiscalía. Sí. Muchas muertes, desapariciones, familias que se han quedado sin ciertos miembros que saben que salieron y nunca regresaron. Entonces, ahora nos preocupa esta otra parte. Y es muy lamentable que si al gobierno no le preocupa la parte de dinamizar la economía, ¿cómo lo hacemos? O sea, nos han cerrado todas las fronteras como ecuatorianos. Visas para Europa, visas para Centroamérica, visas para Centro-Norteamérica. O sea, es complicado. O sea, nos van acorralando en un mismo lugar y claro, la persona que tiene su visa, por ejemplo, americana, va a poder hacer uso de visitar este hermoso país porque además México es una cultura muy parecida a la nuestra, muy similar. Hay un grupo de personas que es atraída por este destino y lamentablemente ya lo hemos dejado de vender. Pero eso no quiere decir que no va a afectar el poquito mercado que teníamos, que era el mercado corporativo, cineasta, por ejemplo, periodístico, porque México tiene un desarrollo importante en estas áreas y sectores y de una u otra manera dinamiza la economía. Pero bueno, si el gobierno no lo mira así, pues nosotros no podemos abarcar mucho. Por ejemplo, si en este momento, Lucy, si en este momento yo estaba invitada a algún congreso internacional en México y me voy a una agencia de viajes, ¿qué me pueden decir? Porque el consulado, digamos, por lo menos ya está cerrado y no está ofreciendo este trámite acá. Tenemos un problema con el audio. Bueno, en Ecuador se manejan ciertas entidades consulares con una modalidad de oficinas de comercialización. Es decir, ciertas embajadas como por ejemplo Canadá, el Reino Unido no tienen sus representaciones en Ecuador y tienen por ejemplo en Colombia, en Chile, en Perú. No nos ha dado todavía una luz clara qué es lo que va a hacer la embajada. Nosotros asumimos que van a poner una oficina de representación en Ecuador para que los visados, como en este caso sea de congresos médicos, deportivos, periodísticos, no sé, se dirijan a entidades consulares en otros países. Pero eso toma tiempo, primero, y obviamente los costos van a ser superiores. Claro. No creo que sea fácil tampoco. Es como una visa canadiense toma a veces hasta 3-6 meses, una visa inglesa es lo mismo, o sea, Australia, sí tenemos otras dependencias, o sea, la modalidad ya la tenemos en otras dependencias consulares, pero toma su tiempo. O sea, si tenemos que suspenderlo, porque primero no tenemos ahorita las directrices de cómo se van a manejar las entidades consulares, en este caso para México fuera del país, tendrán que hacer alianzas con Colombia o Perú para ver cómo llega, y segundo, el trámite y el proceso, si antes era complicado, ahora va a ser mucho más complicado porque van a estar en otro país. Porque no ha dejado mandar documentación, todo escanear, sí. O sea, es un proceso. No han dejado de volar hacia México, ¿no? Las aerolíneas que tienen sus rutas no han dejado de volar hacia México. Sin embargo, las personas que de pronto tenían que hacer ciertos trámites se ven complicadas, ¿no? No, hasta
el día de ayer, pues que consultamos la parte aeroespacial, se puede decir, no está como cerrada, siguen con los vuelos en conexión, que era lo que nos asustaba un poquito, porque hay aerolíneas como Aeroméxico que hace solo un puente, pero sí nos dio como este pesar y decíamos, ¿qué pasa? Pero no, está todo en orden, no tenemos problema por ese lado. Ahora, Lucy, algo que ustedes han luchado muchísimo es en contra de los gestores y coyoteros también, de alguna forma, que les engañan a las personas o que les dicen que les van a sacar la visa para llegar a México, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿qué mensaje habría que darles a los ciudadanos para que también no se dejen engañar? Porque seguramente les van a ofrecer llevarles a Colombia, hacer los trámites, o a Chile, no sé. ¿Qué habría que decirle también a los ciudadanos con respecto a gente que les puede estar ofreciendo estos trámites, dándoles la esperanza de llegar a México? Bueno, en realidad nosotros ayer en una reunión que tuvimos como asociación, pues discerníamos esta parte. A ver, para las personas que estamos en el medio turístico un largo tiempo y nuestro nicho de mercado en realidad es el turismo, atender, servir y dejar que el cliente, el pasajero, llegue con una satisfacción completa desde su viaje, vaya y retorne, no nos afecta, porque esto, como digo, repito, ya fuimos afectados. Pero para aquellas personas, claro, ahorita va a haber un problema en la Sierra Centro, por ejemplo, con aquellas oficinas que te han improvisado de hace 2 meses, en garage, inclusive, en donde, claro, se dedicaban a tramitar o a gestar, tal cual. Nosotros no somos gestores, nuestra asociación abarca grupos de empresas que estamos ya maduras en el tiempo, en la condición turística, y obviamente damos una asesoría integral con el propósito de que el pasajero vaya y vuelva. Por supuesto que ya van a salir personas que se inventen qué tengo que hacer o lo demás. Lo importante es difundir, pero tampoco es que creo que tengamos todo está enlazado, entonces no vamos a tener a lo mejor un ministerio de turismo que ponga alerta a la ciudadanía, porque ¿por qué otros medios podemos nosotros informar? Si no es por prensa, por radio, nuestro boca a boca es muy pequeño comparado para lo que puede pasar. Entonces, medios de difusión como ustedes, por ejemplo, son importantes para difundir que claro que van a salir por ahí, ya se van a inventar algo. Ojo, es importante entender, el consulado mexicano y la embajada no ha dado aún las directrices de cómo va a ser su proceso fuera de Ecuador. Pero yo estoy segura que como ya hay ciertos trámites o personas que tramitaban esto, porque a ellos sí hay que llamarles tramitadores, no son agentes asesores de viajes, ya están afectados, desde ahorita están afectados, ya tienen un ingreso menos, entonces ya se las van a inventar alguna cosa por ahí de cómo van a sacar. ¿Cuál es la única manera de informar a la ciudadanía? Que estén atentos. No existe directrices reales que el consulado haya mandado, va a tomar un tiempo, quizás les tome 1 mes, 2 meses, no sé yo, la agilidad con la que manejen el tema de cómo será su logística fuera de Ecuador, y deben tener mucho cuidado, porque ahí afuera van a estar las oficinas que le ofrecen por un montón de dinero ciertas cosas que no abarcan valores fuera de una tasa consular de hasta $80, $70, pero tasa consular. El trámite, cuando lo enlazamos a un paquete turístico, está incluido. No tenemos, no somos tramitadores, entonces no hay. Pero va a haber, y obviamente son los medios públicos sensatos los que pueden transmitir a la comunidad la realidad de lo que está pasando, porque por ahí afuera ya va a aparecer cualquier cosa, ya se van a inventar algo. Nosotros estamos seguros. En un ratito vamos a estar con nuestra compañera Evelyn Caiza también en los exteriores del Consulado de Ecuador en México, porque todavía hay gente de México en Ecuador, perdón, porque todavía hay gente que está como que buscando información, esperando a recibir alguna respuesta sin saber que todos los funcionarios han abandonado ya el país, ¿no? Pero bueno, en todo caso ahorita los únicos que podrían viajar a México son los que ya tenían una visa tramitada previamente, o incluso quienes tendrían visas a Estados Unidos o a la visa Schengen, entiendo. La Comunidad Lucía. Europea. Ajá. Correcto, sí. Ellos son los únicos que pueden viajar, no se ha cortado la parte interconexión aérea, que eso es importante. Y de ahí por lo demás sí es lamentable, pero vaya uno vaya. México es un país culturalmente rico y turísticamente enorme. Entonces no es que a mí que me importa quién no vaya, porque eso pueden decir las autoridades de allá afuera. No es eso. México no se afecta por esa parte, pero sí nos afectamos nosotros, inclusive con ingreso para el país. Es mi criterio personal propio, que yo lo siento así, pues está afectada la gente que
o tendría otra planificación con el tema de visita a México. Eso, mi Sofi. Muchísimas gracias, Lucy. Un abrazo súper fuerte. Importante lo que nos ha dicho. Vemos que este rompimiento de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador pues tiene implicaciones significativas en la movilidad, en el tema del empleo también de los ciudadanos, especialmente en el sector turístico, en el sector laboral, las personas que tenían planificados congresos que se estaban efectuando con ecuatorianos en México o aquí con ciudadanos mexicanos, ¿no? Y la situación presenta desafíos adicionales en un contexto ya complicado, que como bien decía Lucy, estaba complicado por la pandemia, estaba complicado por el tema de la migración de ecuatorianos, esta ola migratoria que ha sido también generada por estas políticas gubernamentales que pues no permiten que los ciudadanos gocen de bienestar y calidad de vida. 9:31, ya volvemos para seguir hablando de este tema, para compartir también la historia de otro estudiante ecuatoriano que está viviendo en México y también para saber cuál es la expectativa que tienen los ecuatorianos que están buscando en el Consulado de México en Ecuador alguna respuesta. Continuamos, déjenme saludar por favor a Toti Paredes. Hola mis guarmis queridas, mis guarmitas queridas, nos dice desde Baños, Tungurahua. Un abrazo, Toti, con todo el cariño del mundo para Tungurahua. También David Rodríguez nos dice: miles de estudiantes ecuatorianos en México que tenían sus sueños puestos en carreras, ahora pues en la incertidumbre. Alina Peña, muchísimas gracias David Rodríguez. Aquí hay una cuenta troll que se ha puesto Francis Underwood como el de la serie House of Cars, que pues dice algunas incoherencias. Saludos también, Galo Weber, Rosario Fiallos, Luis Narváez nos escribe también. Gracias a todos quienes están conectados a través de nuestras redes sociales. Alicia Vintimilla también les saludamos, Adolfo López, ¿quién más está? Leticia Dueñas, que nos dice que acaba de comentar el presidente de México que dará a conocer los videos dentro de la embajada. Ya lo voy a confirmar este dato también para el microinformativo de Punto Noticias. ¿Qué más? Bueno, eso es lo que nos dicen. Gracias a ustedes por estar atentos y escribiéndonos. Nuestra compañera Mariela Rosero pues ha podido conversar también con otro estudiante, Jorge Saruma, que también se siente afectado por lo ocurrido el pasado viernes 5 de abril. Estudiantes ecuatorianos en México como Jorge estaban expectantes, me imagino, incrédulos viendo el hecho. Él no imaginó que en la noche habría una irrupción a la embajada de ese país en Quito y ahora está preocupado, pendiente de una decisión del presidente Daniel Noboa que pudiera perjudicarlos. Vamos a escuchar a Jorge Saruma, estudiante ecuatoriano en México. Mariela Rosero conversó con él. Jamás hubiésemos pensado que esto iba a suceder, que nos pone a los estudiantes migrantes, ¿no? Como los primeros de dar el pecho frente a las balas, ¿no? de lo que va a pasar. Por suerte, México tiene un gobierno, digamos, que entiende las necesidades y el día sábado hubo también una concentración afuera de la embajada y la consigna que se llevó a cabo, la principal consigna era Ecuador sí, Noboa no. ¿Esto fue fuera de la embajada de Ecuador en México? Fue fuera de la embajada de Ecuador en México, sí, el día sábado. ¿Tú estuviste ahí? Yo estuve ahí, sí. Sí, ya, eran estudiantes. Yo fui con un grupo pequeño de estudiantes, pero realmente era la mayoría mexicanos y mexicanas que estaban reclamando la actuación del gobierno mexicano frente al rompimiento de la embajada mexicana en Ecuador. Lo que me preocupa es que de cierta forma no sabemos si estamos, digamos, expectantes de alguna acción o alguna decisión torpe que pueda tomar el presidente Noboa, ¿no? Como ya tomó, ¿no? Desde como lo decíamos, digamos, el sábado en la marcha, es un egoísmo apátrida el de Daniel Noboa, ¿no? Que nos pone a los migrantes, a los estudiantes que estamos fuera en la primera línea. Cuando nosotros no somos responsables. Entonces a mí lo que me preocupa es que tome alguna otra decisión, como las que por ejemplo ayer iba a tomar, que luego se retractaron, que lo mencionó el ministro de Transportes, me parece, con el tema de la DAC, de la dirección de aviación.
Entonces a mí lo que me preocupa es eso, que tenga otros de estos arranques, ¿no? De como si gobernase esta bananera o no está haciendo bananera y luego seamos nosotros los afectados, porque en función de cómo reacciona Ecuador, México también debe tomar medidas. Bueno, dice Jorge, México también obviamente reaccionará y lo que temen es la impulsividad que pueda volver a ocurrir como ya se ha hecho, ¿no? Con esta medida nunca antes vista en el mundo de que un estado invada a otro en sus embajadas, ¿no? Así es que están expectantes. Jorge tiene 29 años, es un estudiante es un politólogo que está haciendo pues allá sus estudios de doctorado en desarrollo en la Universidad Autónoma de Zacatecas y que nos contaba que él es un becario del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías y que sería la CENESID en Ecuador, ¿no? Allá se llama CONACYT, que lo ha becado en México. Está muy preocupado por la situación de los hermanos migrantes sobre todo. Y bueno, Evelyn Caiza también está el día de hoy en los exteriores del Consulado de México en Ecuador para contarnos cuál es la expectativa de quienes tenían trámites pendientes. ¿Qué tal, compañeros? Efectivamente, estamos a las afueras del Consulado de México, en donde varios ciudadanos, tanto ecuatorianos como mexicanos, están acá esperando ser atendidos. Lo que nos indican es que desde horas de la mañana ellos por lo menos hubiesen esperado que esté acá un guardia brindándoles información. Sin embargo, con lo único que se encuentran es con 2 patrulleros resguardando las instalaciones. Como ustedes pudieron escuchar en el reportaje que les preparamos, la Embajada de México ha emitido información con algunos contactos, con algunos correos electrónicos para que los ciudadanos ecuatorianos y mexicanos se informen. Sin embargo, esta información parece que no está del todo difundida y la gente continúa llegando acá a la embajada a la espera de sus servicios, visas, documentos, renovaciones y varios trámites. Muy buenos días, mi señor. Usted está acá esperando. Nos había comentado que por lo menos le gustaría que esté un guardia dando información, pero no hay tal. Sí, claro, yo soy ecuatoriana y realmente vengo desde Guayaquil. Obviamente yo tengo un turno a las 9 de mañana del día de hoy para sacar visa. Estoy con planes de viajar a Cancún, pero sorpresa tenía la esperanza de que como ya es martes, he estado igual pendiente de las redes sociales, de las páginas de la Embajada de México, pero no nos dan realmente noticias, no nos publican nada, nos tienen a la espera. Sé que actualmente han publicado cómo solucionar o algún número de teléfono para los que son mexicanos, pero da la casualidad que por acá hay una chica que era mexicana, pero a ellos tampoco les dan información. Yo viajo desde Guayaquil, ya gasté el pasaje porque obviamente vine en avión, con la esperanza al menos de que tengan un panfleto o una notificación aquí que digan que va a haber solución, o al menos un número de teléfonos para los ecuatorianos para podernos comunicar, para saber si nos van a reagendar la cita, o en este caso que nos digan qué va a pasar con nosotros. Porque todos los que no tenemos cita y somos turistas que realmente queremos conocer el país de México, pero no se nos está dando la oportunidad. Yo realmente le pregunté a los policías, a la gente que igual está aquí, pero no dan solución. Lamentablemente, como les digo, yo estoy ahí presta viendo las noticias, esperando en mi correo que al menos la embajada me responda y me diga, bueno, va a haber tal vez un reagendamiento de citas, soluciones, pero realmente es lamentable que no nos dan información, porque desde el día viernes que comenzó todo este conflicto, ayer fue el lunes, estamos inicio de semana, esperamos esa noticia de que nos den al menos una pequeña esperanza de que nos van a solucionar el problema, pero realmente, lamentablemente, no hay solución. ¿Desde cuándo usted empezó a realizar este trámite para obtener el turno el día de hoy? Porque esto toma tiempo también. Sí, por supuesto. Realmente nosotros estamos ya aquí, ya estoy de hace más o menos 3 meses, porque como sabrán, los turnos para visas se estaban dando trimestral. Estábamos pendiente, e incluso cuando me dijeron que esté pendiente tal fecha, a las 4 de la tarde se abría la plataforma para lo que era solicitar citas. Lamentablemente, 4 y 1, estuve pendiente ahí, incluso cuarto para las 4, y ya no hubo cita. No hubo cita, no localizábamos cita, llamé a mis contactos porque somos un grupo de personas que queremos viajar, incluso ya compramos el paquete turístico, no hubo cita, no hubo citas. Lamentablemente cuando uno quiere viajar, quiere conocer otro país, hace hasta lo imposible, gasta dinero. Yo localicé una agencia de viaje y prácticamente compré un turno, me dieron un turno para el día de hoy, gasté, porque no había. Realmente en la Embajada de México nunca se abrieron las citas, porque yo fui una de las personas que estuvo 4 de la tarde en la página y supuestamente ya no habían cita.
Entonces yo pagué una cita extra por una empresa de turismo y estoy aquí, pero ni a la empresa de turismo, para ser empresa de turismo, no le dan solución, no les responden, no, la embajada ni siquiera se ha hecho notar en el Instagram que ellos tienen, en la página web que ellos tienen. En el Instagram hay bastantes denuncias, ¿no? No solo en el Instagram, en el Facebook, en las redes de la embajada, la gente está de forma reiterativa protestando, pero nadie responde. Nadie responde. E incluso, como les comenté, pusieron un número de WhatsApp para los mexicanos. Yo también escribí un correo, pero creo que ni a ellos que son mexicanos le dan solución, imagínense a uno que es ecuatoriano. Entonces realmente nosotros venimos ya casi 3 meses organizando este viaje. Claro que uno nunca sabe lo que va a pasar con el país, pero lamentablemente el reclamo es porque no nos dan ni siquiera notificaciones, no nos dan ni siquiera una esperanza o ni siquiera un panfleto aquí que digan, bueno, comuníquese a tal número. Ese es realmente mi molesta, de que no den una solución a esto, o al menos que digan, bueno, espérense que ya estamos reformando, porque las noticias tampoco nos dan nada. Y desde la agencia de viajes, ¿qué le supieron indicar? Tal vez, digamos, va a haber devolución del dinero o algo así. ¿Usted ha planteado algo de eso? No, ellos también lo mismo que todo el mundo, que usted, que todos los que estamos aquí, lo mismo, no saben es absolutamente nada. Y ellos, que son la empresa, no les notifican, están peleando, están escribiendo a los correos de la embajada, están solicitando también lo que es el tema directamente a México, pero no da solución, realmente no sabemos. De ahí yo vengo con mi hermano que, bueno, él tiene visa americana y él sí va a poder viajar a México. Yo era, porque no tenía visa americana, estaba solicitando la mexicana. Y la incertidumbre también de mi hermano es saber si es que van al menos a permitir con la visa americana entrar al país de México. Pero estamos igual a la espera. Como usted y todos, esperamos a que nos den un poco de información, porque creo que es lo que más falta. Okay, muchas gracias. Nos han comentado que tienen la visa americana, pero también está en la incertidumbre a ver qué pasa en la embajada. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Sí, yo tengo la visa americana, pero igual estamos preocupados porque también es la incertidumbre de la seguridad del ecuatoriano allá en México, porque incluso queríamos hasta suspender el viaje por motivos de lo que está pasando ahorita. Tenemos temor de que nos vaya a pasar algo visitando ese país vecino, hermano. Entonces, pero igual, con la ayuda de Dios, igual vamos a ver qué pasa, qué información nos dan para poder viajar en familia. Okay. Muchísimas gracias, vecinos, y esperemos que esto se solucione, porque no es justo que estén aquí plantados desde tempranas horas de la mañana sin una respuesta. Como bien dice la vecina, no les cuesta nada, digamos, poner un letrero, instalar un guardia que esté dando las indicaciones. Mientras ustedes ven cuál es el ambiente que se vive, yo les quiero recordar que toda esta incertidumbre de los viajeros y los estudiantes ecuatorianos y mexicanos se inicia la noche del viernes 5 de abril, cuando por orden del presidente Daniel Noboa, la Fuerza Pública Ecuatoriana ingresó sin autorización a la Embajada de México con el objetivo de aprender al ex vicepresidente Jorge Glass. Tras esta arremetida, el país anunció la salida de todo su personal y el cierre de los servicios consulares de manera indefinida. Como ya pudieron escuchar, es decir, no se tramitará en territorio ecuatoriano visas ni documentos hasta nuevo aviso. Ahí ustedes escucharon, y pues es lamentable que en Ecuador las autoridades no se arrepienten de este suceso. Al contrario, han ratificado su posición, mientras que las autoridades del país mexicano informaron a la comunidad mexicana y empresarial que radica en Ecuador que habrá asistencia a través del sistema de registro para mexicanos en el exterior, es decir, la página SIRME, y que también pueden contactarse con las embajadas mexicanas en Chile, en Colombia y en Perú, pero esto resulta un tanto complicado de entender, ya que además de los gastos que implica hacer estos trámites consulares, pues los ecuatorianos, los mexicanos deben trasladarse a los países vecinos de Colombia, de Perú, de Chile, de Bolivia, digamos, en caso de que deseen hacer algún trámite. Sin embargo, no cuentan con la certeza de que este trámite se va a realizar. Nosotros continuaremos acá en el consulado, en la embajada, recogiendo más testimonios. Continúan ustedes. Muchísimas gracias, Evelyn. Bueno, hay que hacer pedagogía, ¿no? Tratar de explicarle a la ciudadanía que esto ocurre porque el gobierno ecuatoriano expulsó de la peor manera, invadió una embajada, declaró persona no grata a una embajadora mexicana en Ecuador y lo sacó del país, básicamente. Y esto hay que explicarle a la ciudadanía, ¿no? Porque después, pues piensan que en la embajada no están atendiendo porque no quieren, porque qué mal los han cerrado y no nos avisan. No, las circunstancias han sido muy lamentables,
condenadas a nivel internacional y hay que hacer pedagogía con la gente y explicar que si ese consulado está cerrado, si tenemos en este momento serias dificultades los ecuatorianos y ecuatorianas que estábamos haciendo ciertos trámites para poder viajar a México por turismo, por temas educativos, por congresos y demás, es porque ha ocurrido todo esto con la decisión bastante impulsiva del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, que además será tramitado esto en escenarios internacionales. ¿Cómo estás, Gaby? Muy buenos días. Buen día, mi Sofi, buen día, amigos y amigas de las Warmis. Así es, solo reiterar que servicios consulares no hay en este momento con México, así que, bueno, realmente lo que se esperaría es un pronunciamiento de las autoridades de Cancillería, por ejemplo, saber todas estas personas que tenían trámites pendientes, viajes pendientes, qué pueden hacer en este momento, ¿no? Pero lamentablemente la Cancillería estará cerrada de manera indefinida, así lo mencionaron también desde México. El consulado y la embajada, así es, así que... Sí, ayer consultamos precisamente a la Cancillería, nos dijeron que todavía no hay ninguna disposición, ninguna directriz, por lo menos para informar sobre lo que ocurre en estos ámbitos. Lo que sí la ministra de Producción el día de ayer, de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Sonsoles García, había asegurado que las relaciones comerciales con México no se han suspendido tras el asalto a la embajada de este país en Quito. Bueno, sí, aunque México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador desde el 6 de abril, el movimiento comercial opera con normalidad, esto dijo la ministra a un medio de comunicación, que dijo exactamente: no hemos recibido ninguna comunicación oficial por parte del gobierno de México en la que nos soliciten terminar relaciones comerciales con Ecuador. Hemos reiterado además que las exportaciones ecuatorianas hacia este mercado siguen operando con normalidad, eso aseguran desde esta cartera de Estado. Pero bueno, la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FEDEXPOR, también indicó en que el intercambio comercial entre ambos países no se ha detenido y que monitorean permanentemente la situación comercial. Esto también lo señalaron en un comunicado y también recalcaron que cada semana Ecuador exporta al mercado mexicano cerca de $4 millones en productos no petroleros, así que es un tema no menor. Así es, de estos mercados hay que cuidarlos. Hoy, pues precisamente destacar que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, mantendrá una reunión virtual y extraordinaria con la participación de los ministros de Relaciones Exteriores de sus países miembros con el fin de tratar el asalto a la Embajada de México en Ecuador. El organismo regional, dirigido de manera pro tempore por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, busca tomar acciones por la irrupción violenta de las fuerzas de seguridad ecuatorianas a las instalaciones de la Embajada de México en Quito para aprender al ex vicepresidente Jorge Glass. Y bueno, ¿y qué mencionan? Ante el irrespeto a los convenios internacionales, los cuales claramente establecen la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y reconocen el derecho de asilo, Xiomara Castro también convocará a la cumbre de presidentes para discutir este tema y esta sesión está prevista para el 12 de abril. Y bueno, en este llamamiento se incluye requerir al gobierno de Ecuador la rectificación de los hechos ocurridos en violación flagrante de la Convención de Viena respecto a las relaciones diplomáticas y la Convención de Caracas sobre el asilo, así como reconducir el procedimiento adecuado de dicha normativa en el caso de la petición realizada por el ex vicepresidente Jorge Glass. Y también México demandará a Ecuador ante la Haya. Por parte de México, la canciller Alicia Bárcena oficializará una demanda ante la Corte Internacional de la Haya y aboga por el respaldo de sus homólogos en los países de la CELAC. Además, envió una carta al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para que sea presentada ante la ONU en el Consejo de los Derechos Humanos y la Asamblea General. La verdad es que este tema es muy complejo, todavía hay mucho que decir, mucho que escuchar, ¿no? Porque cuando uno comete una, no sé si decir la palabra, pero cuando uno hace algo mal, pues después tiene que bajar la cabeza y escuchar las reprimendas, en el caso de la familia nomás, cuando el hijo hace algo mal, después tiene que escuchar el discurso de la mamá, el discurso del papá, la abuelita que le dice, ve, así no se hacen las cosas, y ahora le toca al Ecuador escuchar todo lo que la comunidad internacional dice de por qué es tan peligroso no cumplir con las normas internacionales, violarlas de esta manera tan descarada y hacerle tanto daño al mundo entero, porque esto no es un tema de Ecuador y México. Al violar la soberanía de una
una embajada, este territorio que está, este pedacito de territorio que tiene México en Ecuador, pues lo que se hace es dar un mensaje gravísimo, ¿no? Pero mi Gaby, bueno, pasemos a otro tema y pues estamos en una campaña también por los 100 años del voto femenino. Sería importante que no dejemos de compartir también por qué es importante el voto, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante el voto femenino? Bueno, en Ecuador el acceso al voto no siempre fue inclusivo. La revolución liderada por Eloy Alfaro cambió el panorama al priorizar la educación pública, laica y obligatoria. Y hoy el voto nos da la oportunidad de influir en nuestras propias decisiones y en el rumbo también de nuestra sociedad. Así que qué importante es el voto y el voto femenino. ¿Por qué es importante el voto? El derecho al voto es fundamental para participar de nuestras propias decisiones y nuestro futuro en común. Pero, ¿sabías que antiguamente, para ser considerado ciudadano, debías tener 18 o 21 años, estar casado por la iglesia y en ambos casos saber leer y escribir? Los hombres analfabetos no eran considerados ciudadanos. Así les era muy difícil conseguir un buen trabajo y vivían en condiciones de pobreza, maltratados y explotados, pero no se les eximía de pagar impuestos. La revolución de Eloy Alfaro priorizó la educación pública, laica, obligatoria. En la Constitución de 1906 se estipuló que la enseñanza sería gratuita, como una medida para que los hombres aprendan al menos a leer y escribir. Así se le quitó el monopolio de la educación pagada a la Iglesia Católica, ampliando el derecho de ciudadanía a las personas históricamente excluidas. 100 años del voto femenino. Una campaña de Radio Pichincha con el apoyo de la Escuela de Ciudadanía. Bueno, ahí estábamos viendo por qué es importante el voto, ¿no? Y esta campaña pues tiene esta información un poco histórica, pero además también es importante destacar las entrevistas que estamos haciendo todos los viernes a mujeres que con su accionar en la vida pública ejercen sus derechos y tienen una lucha constante por sus derechos, Gaby. Así es, y bueno, también cambiando un poco de tema, hace 6 años, es decir, el lunes, bueno, ya 26 de marzo del 2018, Paul Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, equipo de El Comercio, recordemos, fue secuestrado en la zona fronteriza de Mataje, en Esmeraldas, Ecuador. Finalmente, la Corte Constitucional en abril 2024 aceptó el pedido de que se desclasifique al menos 3 actas de las reuniones del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, el COSEPE. Así es. Vamos a ver el tuit de Ricardo Rivas, hermano de Paul. Él dice: se logró, hoy el corazón va a irse a dormir más tranquilo a vísperas de los 6 años. La Corte Constitucional le dice no a la impunidad, que esto quede marcado como un precedente histórico para que ningún político improvisado viole derechos humanos y se pase la ley por donde quiera. Vamos carajo, dice, pone un corazón Ricardo Rivas Nicolalde, hermano de Paul, y pues entendemos que esta será la misma sensación para los familiares de las 3 víctimas que eran parte del equipo periodístico de Diario El Comercio. Vamos a escuchar también un audio de Mauricio Alarcón Salvador, quien precisamente el día de ayer mencionaba: acabamos de ser notificados con la sentencia 421 de N24 de la Corte Constitucional respecto de la demanda de desclasificación de la información sobre el caso Paul, Javier y Efraín. Nos faltan 3 bajo el liderazgo de Juan Pablo Albán. Hemos conseguido, bueno, vamos a escucharlo a Mauricio. 2 gobiernos, el de Lenín Moreno y el de Guillermo Lasso, ofrecieron desclasificar información vinculada al asesinato de nuestros colegas y amigos de Diario El Comercio. Este hecho, que ocurrió hace 6 años, hasta el día de hoy se ha mantenido en la impunidad por la falta de transparencia, de entrega de información pública vinculada a una violación clara de derechos fundamentales. Ante estas ofrecimientos fallidos, se inició de la mano de las clínicas jurídicas de la Universidad San Francisco, junto a Juan Pablo Albán, una demanda de desclasificación de la información para que se pueda acceder a ciertas actas de las sesiones del Consejo de Seguridad, COSEPE, y poder ver, aportar con esa información a que este proceso
que se está llevando a cabo no quede en la impunidad y se sancione como corresponde a los responsables. Luego de varios meses, la Corte Constitucional ha fallado a nuestro favor y ha emitido una sentencia que ordena en el plazo de 30 días a entregar las actas, los audios, las transcripciones, todo lo que tiene que ver con estas sesiones del COSEPE en el tema vinculado a precisamente el asesinato de los colegas del comercio, a que esta entrega no sea simplemente cualquier acto, sino que venga de por medio de formalidades como una declaración juramentada, que la autoridad rinda cuentas de esa entrega. Y finalmente creo que un aspecto importante dentro de la sentencia, a propósito del derecho de acceso a la información pública, es un llamado de atención a las autoridades por no justificar, como manda la Constitución y la ley, la reserva y la clasificación de la información, más aún cuando, según nuestra norma suprema, cuando hay de por medio temas de derechos humanos, no se puede hacerlo. Así es que esto, además de ayudar a que en algún momento se haga justicia respecto del asesinato de nuestros colegas, esperamos que también arroje luces para que este tipo de prácticas arbitrarias y atentatorias contra derechos y libertades fundamentales desde el Estado no se repitan más. Mauricio Alarcón. Y bueno, recordando un poco lo que menciona él, la secretaria del COSEPE, en este caso Mónica Palencia, recordemos, actual ministra de Gobierno y del Interior, ella debe entregar inmediatamente o hasta en un plazo máximo de 30 días, mediante declaración juramentada, las 3 actas a la familia del equipo periodístico del comercio y también a sus abogados. Además, está obligada a, dentro de los 5 días contados a partir del cumplimiento de la medida, presentar a la Corte Constitucional el respectivo informe de cumplimiento con el detalle de toda la información entregada. Lo más importante de todo es que la familia de Paul, los familiares de Javier y Efraín pues puedan tener algo de tranquilidad y tener ese derecho, ¿no? Acceder y ejercitar ese derecho a justicia, verdad y reparación, ¿no? Así es que realmente lo que ellos nos dicen es que se necesita esclarecer qué interacciones estaban dando con el Estado colombiano, que también era parte del debate en el seno del COSEPE, ¿no? Y la información es muy relevante para tener una mejor idea no solo del contexto, sino de los hechos en sí mismos y en qué medida el Estado ecuatoriano con su actuar provocó o aceleró un desenlace fatal de este secuestro. Eso también lo dijo Juan Pablo Albán, que es otro de los abogados que, como bien mencionaba Mauricio, pues se han puesto a la cabeza de este tema, ¿no? Para Albán, para los allegados del equipo del comercio, es necesario entender la responsabilidad del Estado y el rol individual de los funcionarios del Estado en el desenlace fatal que se produjo. Así es que todo nuestro abrazo, nuestra solidaridad, como siempre, a los familiares de estos queridos colegas, Ricardo Rivas, Galo Ortega y Cristian Segarra también, ¿no? Las 10 de la mañana con 1 minuto, vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida para seguir hablando de otros temas aquí en este espacio de las Warmis. 10 de la mañana con 3 minutos, estamos de regreso, mi querida Gaby, para conversar de otro tema también muy doloroso, muy fuerte y como siempre lo decimos, son las víctimas de femicidio en nuestro país, sus familias, quienes tienen que realmente pelear batallas muy duras, batallas que además cansan muchísimo, que desgastan, porque después de obtener una sentencia, luego tienes que cuidar esa sentencia, ¿no? Que no vaya a ser vulnerada, y este es el caso de el femicidio de Paola Ortega. Ella fue asesinada en el cantón Rumiñahui y su femicida, su expareja, fue sentenciado ya, pero Adriana nos cuenta que el día de mañana será la audiencia de apelación, ¿no? Porque están tratando de revertir esta sentencia. ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenos días. Gracias por, como siempre, estar aquí en este espacio de las Warmis y permitirnos contar todo lo que han tenido que pasar hasta el momento. ¿Cómo está? Muy buenos días. Sí, es lamentable y doloroso todo lo que estamos viviendo ahora, después de haber recibido ya en diciembre una condena ya de 34 años, 8 meses. Y es indignante saber que estas personas están apelando a esta sentencia. ¿Con qué finalidad? No sé, tal vez
reducir la condena o simplemente cambiar el impulso fiscal. Uno nunca sabe, ¿no?, a lo que uno tiene que atenerse en estas circunstancias, pero para nosotros es doloroso, es bastante doloroso, desgastante y indigna como familiar, como mujer, como sociedad. Adriana, ¿cómo estás? Buen día y un abrazo muy fraterno desde nosotras, desde aquí, las Guarmis. ¿Cuándo se enteraron ya de este pedido de audiencia, de apelación? Para saber un poco cómo fue el proceso y que nos comentes, ¿no? Cómo tomaron la noticia ustedes y cómo será también el proceso el día de mañana. Bueno, nosotros tuvimos conocimiento de esta apelación los primeros días del mes de enero. La verdad nos imaginamos en algún momento que esto podría pasar, ¿no? Pero no nos imaginamos que tan pronto. Entonces empezamos a trabajar, investigar con nuestro abogado, ver qué posibilidades tienen ellos de irse por otras instancias, ¿no? Ha sido bastante doloroso, indignante para nosotros, porque después de casi un año de una dura batalla, se logró una sentencia, o sea, y no es que nosotros nos estamos inventando un caso, como lo he venido diciendo durante todo este tiempo, sino que se desmantelaron videos, se vio toda la participación del asesinato de mi hermana. Entonces, o sea, no es que fue un accidente o algo así, sino que fue un asesinato completamente planificado por el esposo de mi hermana. Se les vio a estas personas rondando el local comercial de mi hermana en horas de la tarde. Entonces, al ver que no se pudo haber realizado el asesinato en el local, porque así se iba a hacer, ellos planificaron o tuvieron un plan B, que ese surtió efecto. Entonces, claro, para nosotros tener que ver esos videos, y bueno, claro, en la primera versión de uno de los autores materiales del asesinato de mi hermana, él en su versión dice que Cristian Navarrete fue quien le contrató para asesinar a mi hermana. Entonces, ¿a qué puedes tú apelar después de todo lo que se vio? Entonces, y hay también registros de un depósito, ¿no? Exacto. Después de eso, a los 15 días que mi hermana fallece, nos damos cuenta de una transferencia de $2,000. Y claro, y en la misma versión que da uno de los autores materiales, él dice que le da Cristian Navarrete, para contratarle, le da $2,000 en efectivo y un arma de fuego que iba a ser utilizado en el asesinato de mi hermana. Sin embargo, el arma de fuego no se utilizó. Entonces ellos utilizaron un arma blanca para causarle más daño a mi hermana. Entonces, imagínate lo que es recibir 13 puñaladas en su cuello. Entonces, no hay por dónde, no hay por dónde desvirtuar el hecho. Y además él tuvo la oportunidad de llevarle a una asistencia médica y tampoco lo hizo, ¿no? Se quedó viéndola. Realmente este caso es muy doloroso, es terrible lo que este sujeto le hizo a Paola. Así es, y aparte de eso, para nosotros como familiares es tan indignante, porque él, después de haber recibido la sentencia de 34 años, 8 meses en el mes de diciembre, él ya tenía que haber sido trasladado a la cárcel de Latacunga. Sin embargo, Cristian Navarrete sigue con sus lujos y privilegios en la cárcel del Inca. No ha sido trasladado. Mi abogado ha hecho todo lo posible y enviar cartas al SNAI y todo eso, estar pendiente atrás, pero sin embargo no se ha hecho nada. Él sigue manejando su local de Quito, la piñatería de Quito, sigue manejando desde la cárcel. Y eso no me parece justo. O sea, él es un privado de la libertad y él no tiene por qué tener este tipo de privilegios. Y está en un centro de detención provisional, ¿no? Que es la cárcel del Inca, es un centro de detención provisional. Así es. Exacto, él ya tiene una sentencia de 34 años, 8 meses,
¿Y qué hace en la cárcel del Inca? Son 4 meses después de haberse dictado sentencia. Entonces eso no nos parece justo a nosotros como familiares. Yo creo que él ya tiene que ser trasladado a una cárcel de máxima seguridad. ¿Cuál es el llamado que ustedes hacen a las autoridades que van a conocer esta apelación? Que bueno, digamos, es un derecho que tienen las personas, ¿no? El apelar una sentencia, pero ¿cuál es la actuación que ustedes esperan de las autoridades judiciales que están involucradas en este caso y que tienen que conocer este recurso de apelación? Bueno, nosotros como familiares y también como sociedad exigimos a los jueces que ratifiquen la sentencia de 34 años, 8 meses. O sea, eso es lo único que pedimos porque es lo mínimo que estas personas merecen después de haber apagado la luz de una mujer, de una mamá, de una hermana, de una madre. Entonces, nosotros esperamos que, bueno, mañana va a ser la audiencia a las 9 de la mañana en el complejo, en la Corte Provincial de Justicia, en la avenida 6 de diciembre. Se va a dar la audiencia a las 9 de la mañana. Esperamos que la mayoría de personas nos acompañe y nos ayuden a gritar justicia por Paola, porque este caso no puede quedar impune. Y exigimos a los jueces que ratifiquen su sentencia, nada más. O sea, nosotros también como familia necesitamos esa tranquilidad, porque imagínate que uno de ellos quede libre. ¿Qué es lo que nos espera a nosotros? ¿Con qué venganza van a salir estas personas? Porque tú en la cárcel no estás rodeada de gente buena. Entonces, sí les pedimos a los jueces que por favor ratifiquen, o sea, que ratifiquen esa sentencia y que nosotros tengamos algo de paz, porque a la final mi hermana nunca va a regresar, mi hermana no va a regresar nunca más. Adriana, y también es muy doloroso que ustedes tengan que nuevamente revivir esto, como tú lo mencionas en la audiencia, nuevamente revisar los videos, nuevamente revisar todo el proceso. Y eso tampoco lo ven las autoridades y eso es una audiencia de apelación en la cual ustedes tendrán que revivir este momento muy doloroso, pero sí, esperamos que también para ustedes llegue la justicia, llegue esta reparación, que como bien dices, pues Paola no va a regresar, pero de algún modo hacer justicia es lo que les dará tranquilidad y paz a ustedes como familia. Entonces, nuevamente les reiteramos nuestro abrazo fraterno y que sepan que desde acá tienen todo nuestro apoyo en esta lucha, Adriana. Muchísimas gracias, Sofía. Muchísimas gracias, Radio Pichincha, por esta apertura que nos dan a nosotros. Nuestras voces no se van a apagar. Nosotros vamos a seguir gritando justicia por Paola, justicia por todas las mujeres que apagaron su voz y que tal vez ahora están siendo violentadas también por otras personas. Aquí estamos de pie y con fuerza, con más fuerza que antes para seguir exigiendo justicia. Muchas gracias a todos. Gracias, Adriana. Adriana Ortega, hermana de Paola, ella fue víctima de femicidio y ahora se tienen que enfrentar al femicida de Paola buscando revertir esta sentencia, ¿no? Nuestro abrazo, nuestro cariño, nuestra solidaridad como siempre para Adriana, para su madre, para su hermano, para las hijas de Paola Ortega que también pues tienen ese dolor profundo de ver cómo se dieron los hechos y de tener que presenciar además de esta búsqueda de impunidad. Mira, Gaby, que el día de ayer, cuando el presidente hablaba de impunidad en el país, que no puede permitir la impunidad, ¿qué fue lo que Soledad Angus Freré le recordó a el presidente de la República, ¿no? Algo que nosotros habíamos dicho también ya previamente, y le dice: presidente, tenemos un femicida capturado en Alemania por gestión de Interpol, cuya extradición fue negada por Alemania porque su gobierno no cumplió con los requisitos solicitados por Alemania para realizar la extradición. Ante la vida de las mujeres, la impunidad no importa. Esta es la interrogante, el cuestionamiento que hacen acá. Cari Bastidas también nos dice: estos casos de femicidio son pañuelos desechables para el Estado, pero para lo político sí, estamos desamparados, nos dice, ¿no? Juan García también,
qué pena, ¿no? Que el sistema judicial sea también tan corrupto y también pues el apoyo a la víctima, a Adriana, a su familia que han tenido que pasar por todo esto. Así es, y que la justicia sea selectiva, ¿no? Nos damos cuenta también de que tenemos tantos casos, tantos procesos, muchos en la impunidad. Y bueno, vemos que la justicia actúa específicamente en ciertos casos, o si es que tal vez son los casos mediáticos los que le llaman la atención, pues es lamentable que sigan tantos procesos y tantas familias también sufriendo, es muy lamentable. Así es, cuando le escuchemos hablar de impunidad al presidente o a las autoridades, mencionémosle el nombre de Rosa Ramos, su femicida sigue libre. Mencionémosle el nombre de Carla Guaigua, su femicida sigue libre. Si quieren hablar de impunidad, hablemos de estos casos. También hace unos días estuvo acá el padre de Diana Velasco, también luchando todos los días, pintándose la cara en las calles, acudiendo a hacer plantones, esperando que alguien le apoye porque el femicida de su hija sigue libre. ¿Quieren hablar de impunidad? Hablemos de esta impunidad, la real, la que nos afecta, nos atraviesa, nos rompe a las mujeres, a las personas que estamos buscando algo de justicia. 10 de la mañana con 16 minutos. Bueno, también hay mucha injusticia en los temas que tienen que ver con los medicamentos, ¿no? El día de ayer estábamos esperando conectarnos con nuestra compañera Evelyn Caiza. Ella nos mandaba fotos de cómo los niños estaban más de una hora esperando, aburridos ya, tratando de entretenerse con los celulares de sus mamás en el Palacio de Carondelet, esperando a la primera dama, a la señora Lavinia Balbonesi, que les ofreció un encuentro para firmar un convenio con organizaciones internacionales. Y resulta que ella estuvo de cumpleaños y les hizo esperar. Era a las 9, les atendió casi a las 11 de la mañana, mientras ellos estaban con mariachi, paradójicamente, ¿no? Estaban con mariachi en la parte alta de Carondelet, abajo estaban esperando las familias. Sin duda, pues esto nos ha causado indignación a nosotros, a nosotras, pero también es importante destacar que se ha firmado un convenio, ¿no? Y que esperemos que sirva de algo para las familias de los niños y niñas que viven con cáncer en nuestro país. Y bueno, se firmó la suscripción de la Carta de Acuerdos de Participación en la Plataforma Global para el Acceso a Medicamentos contra el Cáncer Infantil. Y bueno, esto con el objetivo de mejorar la vida y los tratamientos de niños, niñas y jóvenes que padecen esta enfermedad. En este evento participaron 17 niños con cáncer y sus familias. La primera dama, Lavinia Balbonesi, también estuvo presente el ministro de Salud, Franklin Encalada, Sonia Quesada, de la Organización Panamericana de la Salud, y entre otras autoridades también. Y bueno, Encalada, ¿qué mencionó? El ministro de Salud indicó que Ecuador es el único país latinoamericano elegido para esta fase de implementación de esta plataforma global para el acceso a medicamentos. Y bueno, él dijo que esto les pone orgullosos y les catapulta a ser un ejemplo en la región. Pero también dijo algo más, dijo que le va a ahorrar al Estado, ¿no? Porque lastimosamente nos ven como un gasto a los ecuatorianos y ecuatorianas y no como, no lo ven como un ejercicio de derechos. Pero vamos a escuchar qué es lo que dijo precisamente una mamita de uno de los niños que participaron en este encuentro. Bueno, un poquito de la historia mía. Fue un 24 de diciembre del año 2022, donde recibía la noticia de que mi hijo tenía leucemia. Mi mundo se venía encima. No veía luz en mi camino. Sentía perder lo más hermoso que tengo en mi vida, que es mi hijo. Acudí al Hospital Vaca Ortiz, donde médicos y enfermeros acogieron. Y pues más allá de su profesionalismo y su vocación, me dieron una esperanza de vida. Me decían que todo va a estar bien y que tengo que seguir adelante con el tratamiento que le iban a hacer a mi pequeño. Seguimos, él viene recibiendo su quimioterapia. Ha sido un guerrero. Pues muchas veces como adultos creemos ser fuertes, ser valientes, pero en este caso
Él, con su corta edad, me ha dado la fuerza que yo necesito para seguir adelante. Alexandra Trafur, ella es mamá de un niño que padece cáncer, ¿no? Fuerte su declaración, valiente también para decirlo. Y bueno, también Sonia Quesada, de la Organización Panamericana de la Salud, ella mencionó que la iniciativa tiene como objetivo brindar a niñas, niños y adolescentes con cáncer la posibilidad de curarse y vivir con menor dolor. Eso lo dijo, pero también tenemos aquí sus declaraciones. Quiero contarles que en septiembre del 2018, la Organización Mundial de la Salud anunció la iniciativa global contra el cáncer infantil. Su objetivo es alcanzar una tasa de supervivencia global al menos del 60% en niños y adolescentes con cáncer para el 2030, salvando así 1 millón de vidas más. La iniciativa global para el cáncer infantil tiene como objetivo brindar a todos los niños y adolescentes con cáncer mejores posibilidades de curarse y vivir una vida plena, así como evitar el sufrimiento. Bajo este compromiso, en 2021, la Organización Mundial de la Salud y el Hospital Infantil de Investigación St. Jude anunciaron el establecimiento de una plataforma para incrementar el acceso a medicamentos contra el cáncer infantil en todo el mundo. La Plataforma Mundial para el Acceso a los Medicamentos contra el Cáncer Infantil es la primera establecida en el mundo con este fin, para garantizar el suministro de medicamentos ininterrumpido de fármacos de calidad a los países de ingresos medianos y bajos. Porque casi 9 de cada 10 niños con cáncer viven en estos países en donde la supervivencia es inferior al 30%, frente al 90% que se registra en los países con mayor desarrollo, lo cual nos plantea un reto de lucha contra las inequidades. En Ecuador se estima que cada año aproximadamente 1,000 niños y niñas y adolescentes serán diagnosticados con cáncer. Por eso Ecuador ha sido parte de la iniciativa global contra el cáncer infantil de la Organización Mundial de la Salud desde el 2022 y ahora del mayor esfuerzo colaborativo mundial que es esta plataforma global de acceso a medicamentos de cáncer infantil. Esas eran las declaraciones de Sonia Quesada de la OPS y pues que menciona un poco, ¿no? Este dato que es espeluznante, que depende de dónde nazcas y dónde te enfermes para que puedas vivir o morir. Si te enfermas de cáncer en un país, no sé, como Estados Unidos, en Europa, tienes el 90% de posibilidades de vivir. Y si te enfermas en Ecuador, tienes apenas un 30% de posibilidades. Hay un llamado muy fuerte, ¿no? Y una crítica más allá de que sea positivo, de que Ecuador ingrese en esta plataforma, de que haya la oportunidad. Ojalá que todos los niños y niñas que viven con cáncer accedan a tratamientos. Y es lo que hablábamos con Gaby, y es que el descuido ha sido muy, muy fuerte en los últimos años y se ha permitido, de hecho, la Asociación de Padres de Niños con Cáncer en el año pasado dijo 130 niños murieron sin tratamiento, sin medicamentos. Es decir, hay una crítica primero que hacer y luego esperar a que esto realmente funcione. Así es, Sofi. Como decimos, esta medida, esta implementación es positiva, sin embargo, no va a cubrir a todos los niños, niñas y adolescentes que padecen de cáncer, y sin contar igual con la emergencia de salud que vivimos y que hay cientos de personas que todos los días exigen sus medicamentos, exigen sus tratamientos, las diálisis, no se diga quimioterapias, así que esto también es un llamado para no solo seguir haciendo este tipo de implementaciones, sino que se garantice el derecho a la salud como tenemos todas y todas en este país, y que bueno, es lamentable, la emergencia de salud es real en nuestro país. Y muy evidente además. Son las 10:23. Ya nos despedimos, solamente contarles que en las calles Moscú, Vancouver y México de Quito se pintaron 3 murales que buscan concienciar y visibilizar sobre lo que es el autismo. Les invitamos a que vayan por esas calles, los vean. La Secretaría de Cultura y la Secretaría de Inclusión Social del municipio de Quito, junto con el proyecto Gente Rara, entregaron estas obras el pasado 2 de abril a propósito del Día de la Concienciación sobre el Autismo. Las autoras
de los murales son Camille Cote, con más de 10 años de experiencia en el arte y cultura, nació en Inglewood, pero sus orígenes son ecuatorianos, pues su madre es de origen cuencano. También en el proyecto Gente Rara se presentó una canción que invita al público a despatologizar el autismo, a dejar de decir que son personas enfermas, sino son personas que tienen una condición que sí debe ser monitoreada, que debe ser tratada sin duda, pero que son personas como cualquiera de nosotros. Así es que bueno. Así que vayan y visiten estos murales, y justamente yo ayer hablaba con algunos amigos y bueno, también conocer de este tema, las neurodivergencias, el desconocimiento es real también, así que un poco palpar esto, un poco también interesarnos por estos temas que es parte de nuestra sociedad. Nos vamos, Gaby, ya viene Licenia con las noticias y luego el Kika Show. Quédense aquí en Radio Pichincha. Buenos días.